Del Cotentin al país de Och, de Deauville-la-Perche, Normandía, es una región rural que sabe presentarse como moderna. Su famosa fachada marítima no es el único de sus encantos. Pocas regiones evocan tantas imágenes: cabañas, basílicas, la tranquilidad del bosque, el furor del desembarco aliado, sus famosos quesos, las manzanas de sidra o las largas playas de arena. País del caballo y de las vacas lecheras, región verde como la Campaña o blanca como los acantilados de la costa de Ópalo, Normandía promete un viaje lleno de descubrimientos. Normandía, tierra de abundancia. El monte Saint-Michel se eleva sobre la bahía que marca la frontera con Bretaña. Ciudadela erigida en el mar, este cono de granito está unido al continente por un estrecho istmo que queda sumergido cuando sube la marea. Conservada gracias a las arenas móviles que la rodean y a las mareas que la aíslan, la isla estuvo unida a la costa por una calzada construida en 1878. El camino tuvo el efecto inesperado de acumular sedimentos y en 2005 se realizaron obras para retirar parte de la arena de la bahía. Que el monte sea una isla es a la vez una singularidad geológica, una curiosidad histórica, una atracción turística de fama mundial y un lugar de gran belleza. La calle pavimentada que conduce a las murallas de la abadía está jalonada por tiendas, restaurantes y hoteles. Estos edificios protegidos son herederos de los antiguos albergues, tabernas y puestos de objetos religiosos tan populares en la Edad Media. La misma situación del monte Saint-Michel siempre le ha conferido, ya desde la Edad Media, un gran valor estratégico, que unido a su dimensión espiritual, también muy importante desde la Edad Media, hacen que en el monte Saint-Michel se combinen la arquitectura religiosa de la Edad Media y la arquitectura militar de la que aún conservamos sus defensas y fortificaciones. Construida en 1023 y con una longitud de 80 metros, la iglesia románica es el resultado de la demostración del ingenio. Varias decenas de kilómetros al este, cambiamos de entorno para conocer la granja de Champs Secret, en la Nouvelle, donde todavía se prepara el queso camembert de forma tradicional. Nada que ver con la fabricación industrial. Aquí las vacas pasan 9 meses al año disfrutando de un inmenso prado. Para hacer el verdadero camembert hay que trabajar sin descanso. La labor se inicia a las 6 de la mañana con el ordeño de las vacas.
La calidad de estos pastos se traslada a la leche de las vacas. Eso y mucha tranquilidad son los principales ingredientes. En las explotaciones industriales, en cambio, a fuerza de conservar la leche a 3 grados y de mantener a los animales encerrados, se ven obligados a usar artificios y atajos para estandarizar la producción. La agricultura biológica y la modernidad no son incompatibles. Patrick tiene máquinas modernas, como este puente grúa circular, y el ordeño es automático. Al ser un producto delicado, la leche no se mueve de aquí. Recién extraída de la vaca, se transfiere en una cuba a un edificio contiguo donde descansa durante un día a 16 grados. Después se calienta a 35 grados y se añade presión. 1 hora después está totalmente cuajada. Para obtener la denominación de origen, la vaca ha de ser normanda, el pasto de calidad, que la leche sea cruda y el modelado con cucharón. Esos son los 4 elementos para el queso camembert auténtico. Es cierto que podríamos modelar el queso mucho más rápido, pero si queremos que la pasta se oxigene, necesitamos que escurra de forma natural. Este es un queso muy difícil de hacer. Es la materia prima la que se va a contraer para ir perdiendo agua, así que hay que trabajar con la mejor leche. Luego necesita su tiempo de moldeado para que la pasta se vaya secando poco a poco y después pasa 23 horas sobre la mesa antes de darle su forma definitiva. Después de hacerlo pasar 5 veces por el cucharón y tras 23 horas de escurrido, se sala. Ahora comienza la maduración. El proceso dura 21 días, en lugar de los 7 que se emplean en el sistema industrial. Actualmente, algunos granjeros se están planteando dar el paso y dedicarse a este tipo de producción. Están interesados en hacer la transformación, porque el queso camembert de Normandía tiene un renombre extraordinario, y eso interesa a mucha gente. Aquí formamos a los interesados y luego es un placer trabajar con ellos compartiendo experiencias. Es un gran estímulo, la demanda es muy grande y eso interesa. Y muchos están dispuestos a intentarlo, a hacer lo que hacemos nosotros. No lejos de la granja, Thierry Olivier produce sidra, calvados y también perada, sidra de pera. Estamos en el Domfront, una comuna al sur de Normandía. Su particularidad radica en los perales. Estas peras proceden de unos perales típicos de la región, árboles majestuosos que alcanzan los 20 metros de altura. Recolectamos los frutos a mano, pero no los arrancamos, sino que esperamos a que caigan del árbol. De esta manera protegemos la integridad del fruto que termina de madurar en las bodegas. La pera es astringente y madura de dentro a afuera. De forma progresiva, va madurando y perdiendo esa astringencia. Luego, se desarrolla el precursor del aroma para obtener una perada de una delicadeza extraordinaria. Este es el precioso brebaje que se obtiene. Yo intento hacer una perada redonda, y para eso el proceso que sigo es el de dar tiempo a la naturaleza, dejar que el fruto madure, y entonces se consiguen peradas con notas asombrosas de chardonnay, un ligero sabor tostado o un regusto a miel. Proseguimos nuestro viaje hacia el este de Orne para descubrir el acaballadero nacional Haras du Pin. En 1714, el rey Sol confía a su caballerizo, François Sédeon de Garceau, la tarea de crear el Versalles del caballo que cumpla con la voluntad del monarca y con sus deseos de grandeza. Aquí se criarán los mejores caballos para el trabajo agrícola, el transporte, la caballería militar y la corte del rey.
La finca tiene una superficie de 1000 hectáreas. En la actualidad alberga más de 200 caballos y una centena de personas, entre ellos artistas como Thomas Chaput, de la compañía Atao. Todas las mañanas, Thomas ensaya con sus fieles compañeros antes de la pequeña exhibición ante los visitantes. Llegó al teatro gracias a los caballos e inspirado por Bartabás. Es un experto en doma que, tras pasar por las mejores compañías ecuestres, se ha especializado en el trabajo con el caballo en libertad. Estas cuadras acogen además un centro de valorización del caballo percherón. Sus trabajadores forman a los caballos que llegan aquí cuando aún son muy jóvenes. Los caballos percherones se integrarán en granjas o en viñedos donde cada vez son más demandados. El herrador dispone de una sala entera dedicada al trabajo del hierro y los cascos. Thomas Chaput hará esta mañana una demostración al público visitante. Y ahora vais a ver cómo el caballo se pone a bailar. Muy bien. Y ahora se moverá de lado a lado, empezando lento y luego más rápido. Muy bien, bravo. Nos dirigimos ahora hacia Rouen, capital de Normandía. Rouen es conocida por su rica historia medieval y por ser la capital del Ducado de Normandía desde el año 911 al 1204. Pero no fue hasta el siglo XIII cuando la ciudad vive una gran expansión económica, gracias a que el Sena une el comercio marítimo y fluvial. Codiciada y disputada por franceses e ingleses durante la Guerra de los 100 años, fue aquí donde se juzgó y quemó a Juana de Arco el 30 de mayo de 1431. Las fachadas del centro histórico evocan todas las épocas que dan fama a la ciudad. Pero Rouen no vive solo de su pasado. Es también una importante capital cultural que acoge numerosos museos y una universidad. Aún así, el Sena sigue siendo su mayor activo. El puerto se ha convertido poco a poco en el mayor exportador europeo de cereales, razón por la que se creó una terminal especial para facilitar la comunicación con el puerto del Havre. Los muelles del Sena también han sido rehabilitados para albergar nuevas zonas comerciales y culturales. Los antiguos edificios industriales ahora son restaurantes. Retomamos nuestro camino en dirección norte para descubrir los bucles del Sena.
La abadía de Jumièges siempre sorprende. Sus torres blancas, que se elevan casi 50 metros en un recodo del río, causan admiración entre los visitantes. La destrucción del edificio durante la Revolución Francesa le valió el famoso apodo de las ruinas más bellas de Francia. La imagen del conjunto rezuma romanticismo. Fue uno de los monasterios benedictinos más antiguos de la región. Aunque no quede nada de la época de su construcción en el siglo VII, visitarlo nos permitirá hacer un viaje a través de 9 siglos de arquitectura, del 9 al 17. Notre Dame, principal iglesia de la abadía, es la joya del conjunto y un excepcional ejemplo de arquitectura románica normanda. En estas tierras el Sena describe numerosos meandros, obligando a los ribereños a usar varios puentes. Los habitantes también pueden tomar uno de los numerosos barcos que navegan incansablemente de una orilla a la otra. En la misma orilla de la abadía, en Menil-sur-Jumièges, las tierras de cultivo ocupan la mayor parte de los terrenos ribereños. El cultivo de frutales se desarrolló en el valle gracias al propicio clima oceánico y a la influencia de los monjes. Los monjes iniciaron el cultivo de la vid en el siglo VII, pero fueron reemplazados en el XVII por manzanos y perales. En primer lugar, tenemos la suerte de disfrutar de un microclima especial bastante templado, con algunos grados de más con respecto a lo que aquí llamamos la meseta, tierras más altas donde suele soplar el viento. Aquí estamos protegidos por los acantilados que nos rodean. Y luego están también las nieblas matutinas que favorecen la coloración de la fruta, por no hablar de la tierra, famosa por su calidad para este tipo de cultivo. Tenemos más de 15 variedades de manzanas. Algunas maduran en el mes de agosto, cuando se hacen las primeras ventas. Y luego otras variedades más tardías, como la reina de las reinetas, la Cox Orange, además de otras variedades, como la Benedictine o la Boscov, que maduran más tarde. También tenemos otras variedades que son aún más tardías, como la Melrose, la Juna Gold y otras. Un poco más abajo, la abadía de Saint-Georges-Beaucerville ofrece un espectáculo diferente de estilo románico. Construidas en el siglo XII, la iglesia de la abadía y la sala capitular están perfectamente conservadas. Los jardines en terrazas dan al Sena y confieren al lugar una singularidad que atrae a muchos curiosos. En el siglo XVII, los monjes cultivaron aquí un vergel, un huerto y un jardín con flores y plantas medicinales. 2 meandros más allá, llegamos a uno de los últimos humedales de Francia, a 30 kilómetros del estuario del Sena. La Reserva Natural Nacional del Marais-Vernier se enorgullece de conservar esta pequeña zona, una de las más grandes turberas de Francia. Las lagunas como la Grande Mare acogen a numerosas aves autóctonas y migratorias. Las granjas que rodean el humedal se benefician de este entorno y de la riqueza de su suelo. En 1979 se inicia la recuperación del equilibrio biológico de la reserva gracias a los caballos de la Camarga y las vacas escocesas. Guardias y biólogos vigilan con regularidad la evolución del humedal. Esta gran marisma es un antiguo meandro del río. Es decir, que hace varios miles de años, el Sena cambió su curso y creó esta gran explanada que vemos a nuestras espaldas. Ahora, miles de años después, es un terreno pantanoso.
Los humedales son muy raros en Francia. Apenas cubren un 2% del territorio, así que hay que protegerlos. Y aquí estamos en la Reserva Natural de Marais Bernier, con los animales que nos ayudan a gestionar este ecosistema. Entre nuestros mayores logros está la presencia de plantas carnívoras en ciertas zonas del humedal, la recuperación de la población de aves ciconias, como la cigüeña, además del trabajo realizado con voluntarios locales para mejorar la gestión del agua y proteger el humedal. Las cabañas que rodean este antiguo meandro son las guardianas de las esencias normandas. En otro tiempo consideradas un alojamiento mísero, hoy algunas albergan granjas en activo. Sin embargo, con el tiempo muchas de ellas han sido renovadas y convertidas en cómodos hoteles rurales de gran éxito. En Triqueville, un poco más al oeste del río, al equipo de Morgan Gruel no le falta trabajo, un especialista en fabricar cubiertas de caña. Este artesano repara el tejado de esta vivienda. La obra durará alrededor de un mes dependiendo de las condiciones meteorológicas. La caña que utiliza Morgan se cortó en invierno y se dejó secar durante varias semanas. Todo viene de la Camarga, porque es el único productor que me ofrece trazabilidad. Comprueban siempre el producto antes de enviarlo. Son muy serios. La caña debe tener un porcentaje de humedad inferior al 15%, porque si no, esa humedad queda atrapada en el tejado y se puede pudrir. Durante los años 70 se hicieron muchos tejados de caña. Y como es un material que dura entre 40 y 50 años, ahora estamos reparándolos. Tenemos muchos encargos, así que muy bien. Remontamos hacia la desembocadura del Sena para visitar el Havre. Afectada por intensos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, quedó arrasada en septiembre de 1944. Es una de las ciudades más castigadas de Europa. Tras el armisticio, el Havre y su puerto, primordiales para la economía del país, debían resurgir de entre las ruinas aún humeantes. El Estado francés confió su reconstrucción a uno de los más grandes arquitectos de la época, Auguste Perret, maestro de Le Corbusier. Las obras consideradas como un gran triunfo se terminan en la década de los 50. El Havre ha celebrado recientemente su 500 aniversario. Para la ocasión, atracaron en su puerto los mayores veleros del mundo. Un verdadero festival de barcos, como el Cisne Branco, uno de los últimos clippers del siglo XIX. A bordo del Mir, velero de la Academia Naval de San Petersburgo, se enseñan ciencias del mar, oceanografía y navegación. La iglesia de Saint-Joseph acoge la tradicional Misa de los Marineros, con la que se rinde homenaje a los desaparecidos en el mar.
Seigneur, ouvre nos cœurs à la bienveillance à l'égard de l'étranger. Al norte del Havre nos topamos con Étretat, en la costa de Albâtre. Modesto pueblo de pescadores, en el siglo XIX adquiere gran fama por su balneario, donde Guy de Maupassant organizaba fiestas memorables. Pintores como Gustave Courbet o Claude Monet inmortalizaron sus paisajes y los dieron a conocer. El aspecto monumental de los acantilados de roca caliza acrecentaron la popularidad de la bahía. En el siglo XVIII, los pescadores de Étretat cultivaban ostras para María Antonieta. Se transportaban en una sola noche a Versalles para que las consumieran frescas esa misma mañana. Frente a la costa, el jardinero de los oligarcas rusos, Alexandre Grifko, creó un jardín realmente sorprendente. Esta composición fascinante supuso 2 años de trabajo sobre 7.000 metros cuadrados de terreno y la plantación de 100.000 árboles. El juego de perspectivas es apasionante. Lo más impresionante son las cabezas gigantes de resina elastómera de Samuel Salcedo, situadas entre los setos. El río más corto de Francia, el Bel. Su nombre procede del término inglés well, que significa pozo. El pueblo tiene una agitada historia hasta que en 1826 un artista de la comedia francesa, Anaïs Aubert, se enamora de su encanto atrayendo aquí a todo París. Antiguos molinos adornan los márgenes del río, algunos aún funcionan. Durante el Renacimiento, el pueblo vive principalmente de la pesca, pero a partir del siglo XVIII, los molinos permiten la producción de aceite de colza. Además, muchos vecinos se especializan en la confección de tejidos de algodón que tienen como destino Rouen. A lo largo del río, plantaciones de berros, lavaderos y cabañas de pescadores son testigos de este dinámico pasado. Su encanto seduce a numerosos pintores y escritores como Víctor Hugo, al que sirvió de inspiración. Por un camino, llegamos al castillo de Ménilgeoffroy, un lugar asombroso situado en pleno País de Caux. Desde su construcción en el siglo XVII no ha sufrido ninguna modificación. Sus fachadas y su decoración permanecen inalterados. En la actualidad, el castillo está habitado por los príncipes Cayali. Si no sintiéramos auténtica pasión por esto, nos hubiéramos rendido ya, porque son muchos los inconvenientes, no solo económicos. Como está considerado un monumento histórico, no podemos hacer lo que nos gustaría. Lo más difícil es que todo va a parar al castillo, no hay nada más. Por ejemplo, nada de vacaciones, no nos vamos nunca, no podemos. Hay que elegir el castillo o irse de vacaciones, no podemos tener las dos cosas. El jardín francés que rodea el castillo fue diseñado por Collinot, discípulo del jardinero André Lenotre, y es famoso por su rosaleda, la más importante de Normandía, formada por 2.900 rosales con 2.000 variedades diferentes. La rosaleda surgió al principio como una pasión de mi marido. Él fue quien la creó. Desde luego es una auténtica maravilla que cuidamos y que, como todo jardín, va evolucionando sin parar, y eso es sensacional. Luego está el huerto, que es una novedad. Cuando uno tiene una criatura nueva, resulta difícil separarse de ella, así que los dos nos mantienen aquí.
El huerto recibió en diciembre de 2017 el premio al huerto más bonito de Francia, así que estamos muy orgullosos. Creo que es por su diseño, que es bastante original, y por supuesto por ser ecológico, con una mezcla de verduras y flores donde además no utilizamos ningún producto químico. Ese es uno de los logros de nuestro huerto. Cultivado desde el siglo XIII en la Alta Normandía para su uso doméstico, el exigente lino encuentra en el Pays de Caux unas condiciones ideales, clima húmedo y suelos de calidad. Actualmente es la primera región productora de lino. Alexis Menayer y su mujer son especialistas y lo cultivan y transforman para uso textil. El lino se recoge en el mes de julio, a comienzos, y se deja sobre el suelo cuando aún está verde para que comience lo que llamamos la fase de enriado, que consiste en la acción natural de unos microorganismos que permiten separar la paja de la fibra destinada a convertirse en tela. Es lo que se llama estopa. La estopa será lo que se convierta en hilo para la confección textil. Los granos de este lino no tienen nada que ver con el del lino alimenticio del que se extrae aceite. Esto es la estopa del lino. Es un lino que ha sido peinado muchas veces. Lo enviamos en forma de mechones o madejas a las hilanderías. El trabajo de la hilandería requiere mucha mano de obra y por razones económicas suele hacerse en China o en Europa del Este. Nosotros trabajamos con una hilandería que está en Italia. Nuestra familia se dedica al cultivo del lino desde hace varias generaciones y ahora son mi hermano y mi tío quienes se ocupan de la producción. Nosotros hemos decidido ir un poco más lejos en la transformación del producto y hemos creado nuestra propia marca de ropa para el hogar. El lino es un tejido ideal por sus propiedades. Es termorregulador. Fresco en verano y caliente en invierno gracias a la fibra que es hueca y deja pasar el aire. Y al mismo tiempo tiene propiedades aislantes. En Bagonsville, entre 1530 y 1544 por orden de Jean Angot, un acaudalado armador. La residencia está inspirada en la arquitectura del Renacimiento italiano, país con el que el armador hacía muchos negocios. Esta influencia se mezcla con el estilo del Pays de Caux, caracterizado por mosaicos de ladrillo, sílex de los acantilados y cerámica de las canteras normandas. Señal de nobleza y poder, el palomar data de 1532. Podía albergar hasta 3.200 palomas, lo que da una idea del poder del dueño de la mansión. Bagonsville acoge también un cementerio frente al mar, donde reposan los restos de numerosos artistas. Lamentablemente está amenazado por la erosión de los acantilados. Cerca de la iglesia, las vacas parecen indiferentes a esta instalación de arte contemporáneo, muy ocupadas saboreando un pasto de gran calidad. Ya sea en los acaballaderos, en picaderos o en cocheras particulares, el caballo forma parte de la vida en Normandía. En Pont-l'Évêque, Laura Dumenil lo puede atestiguar. Experimentada jinete, es una de las últimas guarnicioneras en activo. Los aficionados acuden a su taller para encargarle sillas a medida, cinchas o bridas, entre otras cosas.
He trabajado mucho con caballos, pero es un negocio en el que hay que invertir mucho. Así que busqué una solución que fuera interesante y rentable, porque en aquella época, cuando me instalé, no había nadie que se dedicara a reparar sillas. Así que ahora presto servicio un poco a todo el mundo, porque no hay guarnicioneros. En este sentido, no me puedo quejar. Los caballos viven bien en Normandía. Creo que sobre todo es por la calidad de los pastos y también por la proximidad con Inglaterra, sobre todo. El perfil del cliente ha cambiado mucho en los 35 años que llevo trabajando en esto. Al principio apenas se criaban caballos. La gente no tenía un caballo en casa, pero ahora son muchos los aficionados a la equitación en la zona. Ahora resulta más fácil que antes. Hay picaderos por todas partes, de todos los precios y con diferentes servicios. Laura y los jinetes de la región esperan que este apasionante oficio, pero agotador, no desaparezca y que una nueva generación tome el relevo. Su costa atrae todos los años a miles de turistas, entre ellos a muchos parisinos. La capital solo está a 200 kilómetros. Deauville y sus marismas no tuvieron gran importancia a lo largo de la historia, hasta que en el siglo XIX se convirtió en un destino de lujo. Casinos, palacios, yates, carreras de caballos, segundas residencias. Aquí se dieron cita todos los ingredientes del éxito. Incluso las galerías comerciales parecen casas normandas. Seguimos la costa en dirección oeste y llegamos a Cabourg, otra ciudad famosa por su balneario. Su estilo arquitectónico es característico de la región. Marcel Proust hizo de esta población su refugio favorito. En los años 20, Cabourg era un lugar de visita obligada para la burguesía europea. La costa se llenó de hoteles y la ciudad creció. En la actualidad, con el inicio del verano, los turistas inundan sus playas. Cuando baja la marea, las playas que rodean la desembocadura del Dives forman un pequeño y magnífico delta. Los estuarios son una fuente inagotable de belleza. El Orne se ramifica en su desembocadura a la altura de Ouistreham, en un asombroso espectáculo natural. Normandía es también tierra de recuerdos. El desembarco en junio de 1944 marcó profundamente las playas y las ciudades costeras. Agomanche fue la ciudad elegida por los aliados para instalar allí un puerto artificial que sirvió para aprovisionar a las tropas desembarcadas. Numerosos vestigios cubren con sus formas misteriosas las playas de la región. La más famosa de todas es sin duda la de Omaha, situada un poco más al oeste.
Por la mañana, cuando la marea aún está baja, los jinetes se cruzan con los pescadores que comienzan su jornada. Algunas familias estadounidenses se han instalado a lo largo de este litoral histórico. Construido sobre el mismo lugar del desembarco americano del 6 de junio de 1944, a 200 metros de la playa, el Museo Memorial de Omaha recuerda a los soldados aliados muertos aquel día. Fue en la playa de Omaha donde hubo más víctimas. 3.881 soldados americanos cayeron heridos, muertos o fueron dados por desaparecidos. En 2004, a raíz del 60 aniversario del Día D, la escultora Annie-Laure Banot realizó Le Brave, una obra compuesta por 3 monumentos: Alas de la Fraternidad, Primero la Libertad y las Alas de la Esperanza. Cerca, Port-en-Bessin también desempeñó una función importante en el avituallamiento de las tropas aliadas. Es el 7º puerto francés y el primero de la Baja Normandía. Sus esclusas lo protegen de los efectos de la marea. En plena temporada de vieiras, los barcos llegan con las bodegas llenas del codiciado molusco. Unas horas después llevarán su carga a la lonja, desde donde se despachará al resto de Europa. Por la lonja pasan unas 11.000 toneladas de pescado al año. El 40% está destinado a la exportación. Instalado a la entrada del puerto, el mercado se aprovisiona con las capturas de la noche. Es diferente de la vieira bretona, por ejemplo. Esta es diferente. Las dos son buenas, pero la vieira normanda tiene una concha más gruesa y además es más grande. A mí me gustan mucho en brochetas, con pimientos y unos tomates cherry, o vuelta y vuelta en la sartén con un poco de pimienta. Así es como están mejor y se saborean más. Mira qué maravilla. Capital del Bessin y a varios kilómetros de las playas del desembarco, Bayeux es la primera ciudad que liberaron los aliados y una de las pocas que sobrevivieron a los combates de la batalla de Normandía. Conserva un rico patrimonio cultural. Sede de un obispado desde el siglo IV, la ciudad se enriqueció gracias a las muchas instituciones religiosas que se establecieron aquí. En ciertas épocas, llegó a haber un religioso por cada 5 habitantes. El tapiz de Bayeux, también conocido como el tapiz de la reina Matilde, es un lienzo bordado de 68 metros de largo del siglo XI, que desde 2007 forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. En él se ilustra un periodo que abarca desde el final del reinado del rey Eduardo el Confesor en 1064 a la batalla de Hastings en 1066. El tapiz relata los momentos clave del conflicto, tras cuyo final, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, accede al trono e inicia la conquista normanda de Inglaterra. Aún hoy, se debate acaloradamente sobre el origen del gran tapiz. Algunos dicen que fue obra de las damas de compañía de la reina Matilde, mientras que otros afirman que fue bordado por artesanos ingleses.
Continuando hacia el oeste, el Bessin nos revela paisajes inesperados donde abundan las marismas. Alrededor del Valle de l'Or, los árboles dejan paso a los humedales. Este ecosistema de gran riqueza ofrece una fauna y una flora excepcionales. Abandonamos el Bessin para descubrir el Cotentin, región de insólitas islas y bahías. Accedemos a la isla de Tatiou en un barco anfibio. Este vehículo está adaptado a la amplitud de las mareas. Es capaz de desplazarse por la arena de la playa. Tatiou ya estuvo habitada en la prehistoria por el hombre de Neandertal, pero fueron los vikingos los que en el siglo IX le dieron su nombre. En el siglo XVII, tras varias batallas navales desastrosas, el ingeniero Benjamin de Combe ideó 2 torres defensivas, una en la isla y otra en la costa, para proteger la bahía. En 1720, para contener la propagación de la peste en Marsella, el rey ordena la creación de un hospital en Tatiou. Durante las cuarentenas, las tripulaciones se beneficiaban de los baños de vapor de brezo y enebro. En el siglo XIX, el Museo de Historia Natural construirá un laboratorio marino. Pero hay que esperar a 1990 para que Protección de Costas y el Consejo del Departamento de la Mancha se unan para sacar a la isla de su abandono y crear allí un museo donde en la actualidad se exponen los vestigios de la batalla de la Hogue de 1692. En la llanura, la reserva ornitológica de la isla cuenta con 150 especies de aves. Su presencia no molesta a los corderos que disfrutan del pasto de la marisma. En la costa, la pesca es la principal actividad de Saint-Vaast-la-Hogue. La Torre Vauban planta cara a su gemela de Tatiou. Remontamos el litoral hacia el norte para echar el ancla en Barfleur, cuyo puerto marcó en 1066 el punto de partida de la batalla de Hastings y la conquista normanda de Inglaterra. Ese agitado pasado está ya muy lejos. Barfleur es hoy un apacible puerto pesquero y uno de los pueblos más bonitos de Francia. Situado en otro tiempo en el centro del pueblo, la iglesia está ahora al borde del mar, consecuencia de la subida de las aguas que poco a poco desgastan la costa. Erigido en 1835 sobre la punta de Barfleur, el faro de Gatteville, de 75 metros, es el segundo más alto de Europa. Bastión napoleónico, situado a escasos kilómetros, el fuerte de Cap-Lévis se encuentra en el corazón de un vasto espacio natural dependiente de protección de costas. En el siglo XIX, su función era defender la ensenada de Cherburgo. El edificio militar después se convirtió en hotel, con unas vistas casi infinitas. Situada en un extremo del Cotentin, Cherburgo se transformó en fortaleza a raíz de las numerosas guerras franco-británicas. En 1944 la ciudad alberga el primer puerto del mundo. Todo el esfuerzo de guerra de los aliados se concentra en estos muelles, protegidos por el gran dique construido bajo el reinado de Luis XVI. Más allá de la punta del Gruan y el cabo de la Hague se extienden las últimas tierras normandas azotadas por el viento. La península es famosa por la dureza de su clima. En el extremo oeste, la Hague está especialmente expuesta a los fuertes vientos. Ofrece un paisaje diferente y casi hostil. Una tierra torturada, con vastas landas de brezo y tojo rodeadas por muros de piedra y una costa desigual con altos acantilados. Las pocas casas acurrucadas.
La costa oeste ofrece un paisaje salvaje, donde se suceden extensas playas vírgenes. Terminamos nuestro periplo normando en el Air, en Ivry-la-Bataille, una ciudad con un curioso campo de golf. Su arboreto y la vegetación que lo rodea le dotan de un marco excepcional, sobre todo en otoño. La particularidad de este lugar es que es el único campo de golf de Francia construido en el seno de un jardín botánico. El señor Hersant era un apasionado de los árboles y del golf y quiso crear este proyecto único en el mundo, donde mezclar sus dos grandes pasiones. Tenemos 15.000 árboles de 80 variedades diferentes. Hay secuoyas gigantes, tulíperos de Virginia, liquidámbar, gleditzias. Y aquí concluimos este paseo normando. La arquitectura, la cultura y los paisajes que la región nos ha ofrecido, además de sus gentes y tradiciones, son una invitación a regresar